quería comentarles un libro de un periodista inglés que se llama Sam Miller. El libro se llama Emigrantes, la historia de todos nosotros, Migrants. Él plantea que desde que el ser humano es ser humano hace unos 70, 100 mil años, justo cuando el comienzo del lenguaje, uno de los primeros actos conocidos suyos fue la inmigración. Él partió del oriente de África y se fue, cruzó la derecha por Egipto, lo que hoy en día es Israel, subió un grupo, se fue a la izquierda, hacia Europa, otro grupo cruzó la derecha, cruzó Asia, el estrecho de Bering, se fueron a las islas, Australia, cruzó el grupo que fue al estrecho de Bering, cruzó y bajó por América hasta llegar a Patagonia. Es decir, ¿por qué caminaron tanto aquellos hermanos nuestros hace 70 mil años? Obviamente, como lo hacen las millones de personas que emigran hoy en día en el siglo XXI, lo hacen por necesidades económicas, buscando mejor calidad de vida. Pero también Sam Miller plantea que, de acuerdo a algunas investigaciones, todos tenemos un ADN relacionado con la curiosidad, con las ganas de conocer algo nuevo, con las ganas de imaginarse, proyectar y trabajar para una vida en un lugar diferente, distinto, lejano en la distancia. Y uno, si ve la historia de la humanidad, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Abraham se va a Mesopotamia, va a la tierra prometida. Los hijos de los nietos de Abraham harán carrera en Egipto, Misraim, luego regresarán. El mismo Moisés se considera a sí mismo un extraño a una tierra extraña, un extranjero en una tierra que no es suya. Su hijo, el nieto de Gershón, se casó con la hija, de Jethro. Moisés se casa con la hija de Jethro y tiene un hijo que se llama Gershón. Gershón se llama extranjero aquí. Y luego, siglos después, fueron los hebreos deportados a Babilonia, que era una ciudad cosmopolita de migrantes. Por lo tanto, no solamente tenemos un ADN que está relacionado con la curiosidad, con la necesidad imperiosa por razones económicas o persecución política de emigrar, de hacer vida en nuevos territorios, sino que nuestra historia es una historia de migración. Yo hace poco, por curiosidad, me hice una prueba de ADN para ver si esto era verdad, y yo descubrí que tengo un 80 y tanto % de genes que están localizados, que se ubican, están relacionados con el mundo ibérico, pero tengo también genes askenazí del sur de Italia, tengo algunos genes del norte de África y un 3-4% americano, que se corresponde con la historia que yo conocía. Mi abuelo eran judíos expulsados de España, que se fueron a Salónica. De Salónica al norte de Grecia cruzaron, fueron bajando por el continente africano, llegaron a las Islas Canarias, donde nacieron mis bisabuelos, y de ahí cruzaron a Caracas, Venezuela. O sea, mi ADN y la de todos tiene el registro de nuestra inmigración, más allá de lo que pueda pensar Donald Trump o la derecha política radical europea, que ve con malos ojos a los extranjeros. En la antigüedad griega, el libro que inicia la experiencia cultural griega es el Ilíada y la Odisea, que son libros de desplazamientos territoriales, de inmigraciones. Platón y Aristóteles se concentran buena parte de su filosofía al problema de las sociedades, a la política en las ciudades, y ven con recelo a los extranjeros. Y un discípulo de Aristóteles, Alejandro el Grande, hace de la inmigración su vida.
¿Qué podemos decir llegando a Europa, a España, al mundo iberoamericano? Nosotros sabemos que Abdelrahman, que fue el primer el gobernante islámico musulmán en tierras, en la península ibérica, venía de Damasco, donde salvó su vida, o sea, huyó por razones políticas, pero con ayuda de los bereberes del norte de África, de lo que hoy en día es Marruecos, cruzó el estrecho de Gibraltar y se quedó durante 800 años y creó una sociedad cosmopolita de alguna manera. Uno ve Córdoba en aquella época era una ciudad donde hacían vida todo tipo de personas, cristianos, judíos, italianos, mercaderes. Era una historia realmente hecha con inmigrantes. Si nos vamos más reciente, si recordemos por ejemplo en la película de Netflix, El Vikingo, la extraordinaria serie de los vikingos que tanto hemos visto, uno ve cuando el rey Harald el rey Harald de Noruega invade Inglaterra, ambos son noruegos. Y cuando el rey Williams, un tataranieto del rey Williams que invade después definitivamente Inglaterra y que impone la sangre vikinga y las palabras del lenguaje hablado en el norte a las islas británicas, el nieto suyo es contratado por la nobleza francesa para ayudarlos a defenderse de las invasiones, de los asaltos, de los ataques, de las emboscadas que los vikingos estaban haciendo en París. Y como premio, este hombre se llama Rollo, también está en la serie, le dan, por su triunfo, le regalan todas las tierras al oeste del río Sena, que se llaman Normandía. Normandía significa Nordman, hombre del norte. De manera que es difícil encontrar una situación de nuestra identidad cultural o histórica que no esté relacionado con la inmigración. De allí la locura, lo irracional de pensar que es algo negativo. El tiempo presente es como una fotografía en el tiempo. Venimos, somos y a dónde vamos. Nuestra historia es una historia de inmigración. 1492, el comienzo del Imperio Español, lo inicia un inmigrante, Cristóbal Colón, que era genovés, y en 1492 incorpora territorio americano a la cultura occidental. Como decía Euler Pietri, en el año 1492 no se está celebrando quien cruzó el océano Atlántico de la manera más rápida, ya lo habían hecho los vikingos antes, sino se recuerda, se conmemora la incorporación de los territorios americanos al proyecto cultural occidental. Pero ese mismo año se derrota al último emir musulmán en la península ibérica, Boabdil, se expulsa a los judíos de España, tuvieron que irse, casi el 80% decidió bajo ciertas condiciones convertirse al cristianismo, y una parte prefirió irse. Y por supuesto en 1492 tenemos que recordar también, más allá de la intolerancia, la imposición de una cultura, de una religión a la población, no estamos hablando de los valores de esa religión, sino de lo que provocó en cuanto a inmigración. También recordamos que hasta ese año se publicó la primera gramática del castellano, del español, por Vicente Nebrija. O sea, tenemos ahí la consolidación de un territorio, de una cultura, de una religión, de una lengua. Y es, de alguna manera, la conquista española inicia el periodo del colonialismo europeo, donde los migrantes europeos, ingleses, franceses, italianos, holandeses, belgas y alemanes iniciaron un desplazamiento
territorial a lo largo del planeta que mal que bien ha definido en buena parte las fronteras que hoy en día tenemos. La historia de los Estados Unidos, los americanos les gusta recordar que el barco Mayflower, que desembocó en las costas del estado de Massachusetts, del hoy estado de Massachusetts, y dieron aquí después el Thanksgiving como un proyecto de independencia política, cultural, religiosa, social, frente a las estructuras de poder inglesas. Pero 12 años antes, ya un barco esclavista había llegado un poco más al sur, cerca de Virginia, con el primer cargamento de esclavos, iniciando una de las migraciones forzadas más dolorosas, crueles, inhumanas y trágicas de el mundo de los últimos siglos. No podemos mencionar aquí, no tenemos tiempo para mencionar las migraciones asiáticas, la de los mongoles a China y a Europa Oriental. Tampoco podemos mencionar las migraciones de América Latina, de los braceros mexicanos a los Estados Unidos, que proporcionan la mano de obra necesaria para el capitalismo, o la inmigración africana a Europa, que algunos sociólogos sostienen que alcanzará la cifra, si no mejoran las condiciones de vida y la calidad de vida en el continente africano, alcanzará 200 o 300 millones de africanos que intentarán desplazarse hacia Europa. ¿Cuántos han migrado? ¿Cuántos han perdido su vida hoy en día en esta búsqueda de territorios donde lograr una mayor calidad de vida y sin toparse necesariamente con la xenofobia y el racismo? Yo creo que es uno de los grandes temas de nuestra cultura y que está reflejada cada vez más en la literatura mundial. Pero es un problema, tema de la inmigración, que tenemos que aceptar para dejar de ser racista y xenofóbico. Recuerdo que hace 5 años, cuando llegué a España, llegué a Sevilla, me fuimos a alquilar un apartamento y la persona cerca de Nervión que me iba a alquilar el apartamento me preguntó dónde era. Le dimos que éramos caraqueños, venezolanos. ¿Ustedes son suramericanos? Sí. Entonces no puedo, yo no le alquilo apartamentos a suramericanos. Y le dije, señora, usted es católica, ¿verdad? Por supuesto. Usted sabe que el Papa es suramericano. El Papa es sudaca. ¿Y dónde tiene usted? ¿Sus hijos lo tiene el Colegio Portacelli? Claro, está al lado. Usted sabe que el Colegio Portacelli está dirigido por jesuitas y el padre general de la Compañía de Jesús, el padre Arturo Sosa, el jesuita Arturo Sosa, que es venezolano, que es sudaca también. La señora se quedó, no ya que decirme, nosotros no alquilamos el apartamento porque ni que me hubieran dicho que si lo hubiera alquilado, nos fuimos a un mejor sitio. Sin experimentar esa xenofobia en mi familia. Pero la inmigración es una condición del ser humano. Si nos volvemos a hacer la pregunta, tantas veces hecha a lo largo de la historia, de dónde venimos, qué somos y a dónde vamos, también nos damos cuenta que somos emigrantes en un sentido más grande. Estamos de paso por la tierra y que en algún momento en el futuro todos nos vamos a morir y vamos a pasar a otra dimensión. Por lo menos así lo creemos los que hemos sido, digamos, con gratitud recibido la fe en un mundo mejor. Y en nuestra verdadera patria somos emigrantes, viajeros en ese sentido. Recuerdo el libro de C.S. Lewis, Sorprendido por la alegría, su autografía, donde relata con aquel encanto, aquella humildad, realmente el darse cuenta finalmente de su condición de inmigrante hacia un país, un territorio, una dimensión, una vida
plena en todos los sentidos. Pero ese es otro tema. Lo que quería poco recordar es eso, pues y recomendarles, por supuesto, este libro de Sam Miller, Migrantes, la historia de todos nosotros. Gracias.